palabra que Pablo recibió de parte de Dios, aleluya, y era que la palabra que descansaba sobre Pablo le iba a provocar o iba a manifestar vida, aleluya. Yo quiero que tú entiendas algo, que si hay personas que te rodean, que están destinadas y marcadas para perderse, o Satanás tiene un plan, un diseño para ellos perecer, esa palabra que reposa sobre ti, solamente el hecho de ellos estar embarcado en el mismo lugar donde tú estás embarcado, va a provocar que esa profecía que Satanás ha establecido, o ese diseño, o ese plan sea quebrantado. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes que siempre están conectando, sintonizando esta plataforma. Excelencia Cristiana Televisión, gracias por ser parte de nosotros. Y como siempre, Dios envía un hombre o una mujer con una palabra de cambio, de restauración. Esta vez ha enviado un joven, la cual se ha depositado en la mano del Señor, y Dios está haciendo cosas extraordinarias a través de él. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia Cristiana. Dios nos bendiga en este momento. Le habla su hermano Jeramel Vázquez. Somos procedentes de San Felipe de Villamella. Allá estamos en la congregación Paz en medio de la tormenta, nuestra pastora Laura Toussaint. Y en este momento venimos a compartir una palabra de parte del Señor, la cual sé que será de gran bendición para cada uno de nuestros videntes que van a estar sintonizando su canal Excelencia Cristiana. Amén. Villamella es una parte aquí de República Dominicana donde Dios está levantando jóvenes con un potencial tremendo. Gracias, ministro, por compartir con nosotros. También, como siempre, no estamos solos, sino que estamos acompañados de un gran hombre de Dios, un amigo, un compañero, hermano Venancio Amparo. Él puede presentarse. Amén, amén, pastor. Dios bendiga a toda esa gente linda que siempre están conectados con nosotros, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Y este es su segmento Saliendo del Anonimato. Y nos sentimos bendecidos de que gente han tomado esta plataforma y han tomado ese segmento para ellos. Y nosotros somos de ustedes y ustedes son de nosotros. No olvide compartir este video, porque yo sé que Dios ha de hablar a su vida a través de este ungido. Este muchacho está cargado de una gloria pesada, pero también un fundamento del Dios Todopoderoso. Ungido, el escenario es del Espíritu Santo y Él lo va a compartir con usted. Fuego. Amén, bendiciones, aleluya. Vamos a iniciar con una lectura de la palabra que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 22, capítulo 27, a la altura del versículo 22, y ellas dicen así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es una palabra muy poderosa que el Señor nos deja aquí en su palabra para que nosotros entendamos el propósito que hay oculto en la palabra que sale de la presencia del Señor. Muchos de nosotros hemos recibido palabras que en un momento determinado han tenido cumplimiento, porque todo lo que sale de la eternidad sale con fecha de cumplimiento. Trae una fecha de manifestación. A veces nosotros nos atemorizamos porque la palabra que recibimos es contraria a lo que nosotros estamos viendo en el momento. Sin embargo, esto solamente es para que nosotros nos aferremos más a la palabra, ya que lo que provoca el cumplimiento de esta palabra es el nosotros aferrarnos. Si usted recibe una palabra de parte de Dios, si usted no acciona acorde a esa palabra, pues esa palabra no va a tener cumplimiento. Aquí está el error que muchos de nosotros cometemos en algún momento determinado.
porque recibimos palabras, recibimos profecías, recibimos un sinnúmero de cosas de parte del Señor. Sin embargo, al nosotros no accionar, entonces la palabra no se cumple sobre nosotros. Me llama mucho la atención porque Pablo inmediatamente recibe la palabra de parte de Dios de que es necesario que él compadezca ante César. Nosotros vemos que se prepara el escenario para el cumplimiento de esta palabra. Dice la Biblia que él se embarca, está cautivo y es llevado a Roma como esclavo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y mientras él va hacia aquel lugar, la Biblia enseña que se levanta una gran tempestad. Sí. Y esta gran tempestad provoca algo. Y es que los que andaban con Pablo en aquel momento, ellos entendían que iban a perecer a causa de la situación. Así es. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. A causa de la tempestad que se había levantado, ellos entendían que iban a perecer. Sin embargo, nosotros vemos cómo en la noche esta palabra que portaba Pablo provoca que se manifieste un ángel y que un ángel descienda. Y yo te hablo a ti en este momento, tú que has recibido palabra de parte de Dios y que lo que tú estás viendo es totalmente contrario a lo que Dios te ha dicho. Sí. Y es lo siguiente, la palabra de Dios en ti va a mantenerse viva mientras tú sigas creyendo en esa palabra. No puedes dejar de creer por lo que tú estés viendo, porque Satanás es especialista en pintar lo contrario cuando recibimos cosas de parte de Dios. Sí. Satanás se encarga de pintarnos el panorama diferente. Tú ves que si tú eres evangelista, lo primero que Satanás hace es que te cierra puertas. Alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a accionar de acorde y sujeto a esa palabra, entonces la palabra comienza a manifestar la eternidad. Porque todo lo que sale del reino de Dios trae eternidad consigo. Sí. Por eso nada de lo terrenal, miren, nada de lo que es creación puede obstaculizar lo que sale del reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros vemos aquí en este pasaje que inmediatamente Pablo se encamina y comienza a caminar, va rumbo hacia Roma, se levanta esta tormenta y todo lo que está allí en aquel lugar comienzan a temer por su vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay personas que tienen palabra de parte de Dios, Satanás se levanta a hacer la guerra, y esto muchas veces levanta el temor de que si seré o no seré, si será de parte de Dios o si no será de parte de Dios esta palabra. Sin embargo, te traigo palabra de Dios en este momento. Déjame decirte algo, todo lo que sale del reino de los cielos viene equipado para el cumplimiento. Aleluya. Si tú recibiste una palabra de Dios, tarde o temprano sobre tu vida se va a cumplir. Aleluya. Todo lo que sale del reino, todo lo que es eterno, todo lo que sale de la boca de Dios trae consigo también creación, y nosotros lo entendemos en el principio. Antes de Dios crear, primero Dios evocó y manifestó una palabra, y esto se creó. O sea que si en la eternidad tú eres conocido como evangelista, aunque tú no posees el léxico, aunque tú no posees la unción, déjame decirte algo, esa palabra que salió del reino de los cielos va a traer unción, va a traer palabra, va a traer conocimiento, va a traer ciencia y revelación, porque todo lo que Dios da, no lo da incompleto ni lo da a media. Si alguien te dijo que tú ibas a ser evangelista, esa palabra que descansa sobre ti, si tú no estás preparado, te va a preparar. Sí. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Nosotros vemos aquí en este pasaje que todo el que estaba rodeando a Pablo estaba atemorizado. A causa de esta tempestad tenían miedo, porque la tormenta que se levantó no era cualquier tormenta. Era una tormenta que estaba azotando de tal manera la barca que lo que ellos entendían era que iban a perecer en medio del mar. Sin embargo, nosotros vemos que en la madrugada la Biblia enseña que un ángel descendió, y no era cualquier ángel. Textualmente la Biblia enseña que fue el ángel de Jehová. Y nosotros cuando tenemos por entendido que cuando aparece el ángel de Jehová es la representación de Jesucristo. En pocas palabras, quien se le apareció a Pablo era el mismo Jesucristo manifiesto. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia enseña que en ese momento que Pablo recibe la palabra, le dice: Pablo, no tengas temor. Aleluya. Pablo, no tengas miedo, porque es necesario que tú compadezcas ante el César. Me llama mucho la atención porque él enfatiza de que era necesario de que Pablo llegara hacia Roma. Aleluya. Me llama mucho la atención esto. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros, al ver la tempestad y al ver la situación, lo primero que creemos, Samuel, es que no vamos a llegar. Sí. Lo primero que creemos, varón, es que la palabra que Dios dijo sobre nuestra vida no se va a cumplir. Alabado sea el nombre de Dios. Sin embargo, tiene obligatoriamente que aparecer
aparecerse el ángel de Jehová para traer buen ánimo. Y me llama mucho la atención esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el ánimo de los que acompañaban a Pablo también había decaído. Te estoy diciendo en esta hora que esa palabra que reposa sobre ti no tan solo te va a avivar a ti, sino va a avivar a todos los que te rodean. La Biblia enseña que en esa barca había 276 personas que no perecieron a causa de la palabra que Pablo portaba. En este momento nosotros podemos entender y podemos ver que esa palabra que él portaba llevó vida también y manifestó vida. Estoy hablando con personas que sobre ellos descansa una palabra, y te estoy diciendo en esta hora que eso que tú portas de parte de Dios tan solo no va a vivificar tu espíritu, no, también va a vivificar el espíritu de todos aquellos que te rodean. No te va a edificar tan solo a ti, sino también va a edificar el espíritu de todo aquel que está a tu alrededor. Gloria a Dios, aleluya. Esta palabra, hermano, nosotros tenemos que aprender el poder que se encuentra en la palabra que sale de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Muchos de nosotros hemos sido llamados y hemos sido comisionados, y tenemos una misión y tenemos un propósito. Yo soy de los que cree que todo aquel que ha sido creado, todo aquel que sale del corazón de Dios, viene con un diseño desde la creación y es portador de una palabra que se va a manifestar. Y nosotros vemos esta palabra manifiesta en Jeremías. Jeremías es llamado desde antes de su nacimiento y es comisionado con una misión. Cuando nosotros estudiamos, vemos que Jeremías es señalado y es marcado como profeta para las naciones. Pero algo más impresionante aún es lo que nosotros vemos cuando estudiamos el libro de Jeremías, que él profetizó pero no vio el cumplimiento de ninguna de sus profecías. Alabado sea el nombre del Señor. Te estoy hablando a ti que eres profeta. Da la palabra que sale del corazón de Dios sin miedo, que aunque tú no veas el cumplimiento, hay una generación que va a ser marcada por esa palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Hay algo, y es que la palabra de tiempo en tiempo sufre transiciones, sufre y va en incremento. La palabra que sale desde el huerto del Edén, alabado sea el nombre del Señor, es una palabra que tiene cumplimiento después. A Eva le da una palabra donde no hay una coinonía entre ella y la serpiente. Jesús hablando, en el principio Dios hablando, dice lo siguiente: ella, habrá enemistad entre ti y la mujer, tú le herirías en el calcañar, pero ella te va a herir en la cabeza. Satanás tenía por miedo esta palabra, aleluya. Por eso es que nosotros vemos que desde el principio Satanás planifica exterminar lo que es la creación y los nacimientos, porque él sabía que uno nacido de mujer iba a golpear directamente la cabeza. Y esto era una palabra que mira, que tenía Satanás turbado, aleluya. Estoy hablando con personas que han recibido palabras de parte de Dios y que Satanás las sabe, que son palabras que van a turbar el reino de los cielos y van a manifestar aquí en la tierra lo que Satanás no quiere que se manifieste. Alabado sea el nombre del Señor. Al momento de recibir esta palabra que sale del corazón de Dios, te va a capacitar, te va a preparar, te va a instruir, te va a guiar, aleluya. Te va a dar todos los componentes que tú necesitas para que cuando esta palabra sea profética o evangelística se manifieste, cause un efecto. Bien dice la Biblia que ninguna palabra sale de la eternidad sin antes causar el efecto con el cual ha sido enviada. Déjame decirte que si tú has sido llamado y hay una palabra que descansa sobre ti, cuando esa palabra se cumple, entonces va a retornar. Primero tiene que causar el efecto. El diablo se puede levantar como se levante, los enemigos se pueden levantar como se levanten, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Aleluya. Predícalo. Hermano, mire, todas estas personas pensaban que iban a perecer en ese momento de angustia, que iban a perecer y están atemorizados. Sin embargo, Pablo le dice a ellos: levántense y tengan buen ánimo, porque el ángel de Jehová ha venido y ha hablado conmigo esta mañana. Y no sufriremos pérdida, sino solamente el de la nave que se va a perder. Alabado sea el nombre de Dios. Y nosotros vemos aquí a través de la palabra como cada una de las palabras que Pablo recibe se tiene cumplimiento. Porque la Biblia enseña que en ese momento determinado de angustia, donde había ese temor de perecer, entonces se manifiesta la palabra que Pablo recibió de parte de Dios. Aleluya. Y era que la palabra que descansaba sobre Pablo le iba a provocar o iba a manifestar vida.
vida. Aleluya. Yo quiero que tú entiendas algo. Que si hay personas que te rodean, que están destinadas y marcadas para perderse, o Satanás tiene un plan, un diseño para ellos perecer, esa palabra que reposa sobre ti, solamente el hecho de ellos estar embarcado en el mismo lugar donde tú estás embarcado, va a provocar que esa profecía que Satanás ha establecido, o ese diseño, o ese plan, sea quebrantado a causa de lo que tú portas. Estoy hablando con personas en esta hora que descansa sobre ellos una palabra de salvación, una palabra de vida, una palabra de liberación. Es más, yo me atrevo a decirte en esta hora que hay gente que van a ser libres cuando tú acciones de acuerdo a esa palabra. Hay gente que van a recibir sanidad cuando tú creas la palabra de sanidad que descansa sobre ti. Hay gente que van a comenzar a caminar cuando de tu boca salga y se manifieste esta palabra, porque tú eres el portador de ella. Aleluya. Ellos no perecieron, pero porque Pablo descansaba una palabra. Yo me atrevo a creer y me atrevo a decir que dentro de este grupo quizás habían evangélicos, pero el que tenía la palabra era Pablo. Aleluya. Quizás había gente que eran temerosa de Dios, pero sobre quien descansaba la palabra era Pablo. Y eso provocó que estas 276 personas, incluyendo Pablo, estén con vida, y sobre ellos exista vida aún en medio de una tempestad. Así es. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjate algo, que cuando nos vamos a la realidad, hay personas que están vivas por una palabra. Wow. Fíjate algo, que cuando Pedro y Juan iban al templo, dice que había un cojo que estaba a la puerta del templo de Hermosa. Sí. El cojo siempre dependía de lo que le daban. Es decir, que el día que el cojo no iba, no conseguía nada. Entonces, la situación de este hombre, nosotros podemos decirla que era una situación la cual dependía de lo que él recibía. Pero cuando Pedro y Juan se aparecen, dice que Pedro y Juan dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, ¿qué fue lo que le dio? Te damos Una palabra. Es decir, él estaba esperando dinero, como decía el profeta, él estaba esperando dinero, pero lo que le dieron fue ¿qué? Una palabra. Pero la palabra cambió su estilo de vida. Dice que era cojo ¿de qué? De nacimiento. Es decir, si él no caminaba desde que estaba pequeño, en su mente nunca iba a pasar de que un día su estilo de vida iba a cambiar. Entonces, lo que quiero traer a colación, que hay gente que está conectada a esta plataforma, personas que están viviendo situaciones difíciles, y tal situación no le deja reconocer ni entender que una palabra puede cambiar su vida, que una palabra puede cambiar su situación. Lo que quiero decirte en este día es que tú que estés escuchando esta palabra que hoy estamos declarando en esta plataforma puede cambiar tu historia, puede cambiar tu entorno. Pablo estaba allí, pero quien sostenía, gloria al Señor, la barca era Dios a través de Pablo, porque a quien Dios le había dado la palabra, ¿quién era? A Pablo. Es decir, que si Pablo no estuviera en la barca, todo se había hundido. Ahora, ¿qué le dijo? Le dijo: todos los que están aquí no se van a perder, no van a perecer, simplemente la barca. Pero si lee la historia más para abajo, te das cuenta que todos se tiraron. ¿Y qué fue lo que se perdió? La barca. ¿Pero por qué? Porque tenía una palabra. Es decir, cuando tú cargas una palabra de Dios, no importa los vientos que quieran azotar tu barca, tú no te vas a morir, tú no vas a perecer. A veces hay momentos que pensamos que cuando la tempestad sopla fuerte, a veces nosotros pensamos que es el momento final. Pero si tienes una palabra de parte de Dios, no importa cómo fuerte los vientos. Alabado el nombre del Señor. ¿Tú sabías qué, Pastor Samuel? Que este proceso de dificultad, este momento de dificultad es lo que le da vida a la palabra. Sí. Hay gente que solamente se acuerda de lo que Dios le ha dicho cuando están en el proceso. Sí. Por eso es que Dios tiene que continuamente procesarlo. Porque eso es lo que va a dar a luz a que esa palabra se manifieste. Sí. Aleluya. Eso es lo que lo va a mantener a ellos vivos. Hay gente que ha recibido tanta palabra de parte de Dios y no ha accionado. Y lo único que Dios permite para que ellos puedan accionar de acuerdo a la palabra es el proceso. Hay gente que se activan solamente cuando están en medio de la prueba. Sí. Nosotros vemos que los ministerios grandes que han surgido nacen en un momento de proceso. Sí, pero antes de entrar al proceso van con la palabra encima. Oye, estoy hablando contigo que me está viendo en esta hora. Tú antes de pasar
pasar por esa situación, busca en el baúl la palabra que Dios te dio. ¿Sabe por qué? Porque ese es el escenario que Dios va a utilizar para que esa palabra sea manifiesta. Alabado sea el nombre de Dios. Esa palabra es lo que Dios utiliza. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? Para darte vida en medio del proceso. Mira, hermano, hay tanto que aprender con relación a la palabra, que si nosotros pusiéramos en práctica todo el sentido de la palabra preset, que nosotros hablamos de que la palabra en un contexto de verbo significa acción o movimiento, entendemos que también tenemos la capacidad de crear mediante una palabra que nos fue dada innata desde el principio. Por eso nosotros vemos que un niño que nace y que tiene una mala conducta comienza a ser marcado por una palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Comienza a ser señalizado. Comienzan a decirle, no, es que ese niño va a ser un delincuente, ese niño va a ser un ladrón. Y esa palabra, Dios toma vida en él de tal manera que en el futuro el niño comienza a ser un delincuente. Pero también nosotros como visionarios, como gente del reino, comenzamos a marcar y hablar de personas que son viciosos, que están locos, de gente que anda en la prostitución, y declaramos una palabra. Decimos, ese va a ser un evangelista, ese va a ser un profeta. Pasa el tiempo y el proceso que está viviendo esa persona provoca que él se acuerde de esta palabra. No. Dios me dijo que yo voy a ser un evangelista, y esta palabra lo saca de aquel lugar donde él se encuentra. Y entonces esa persona que nosotros conocíamos como vicioso comienza a ser profeta y comienza a ser evangelista. Aquella mujer que conocíamos como prostituta comienza a ser una evangelista y una profeta utilizada. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia tiene que entender que así mismo como la creación fue creada por palabra, también la palabra que eso manifiesta del hombre y la mujer de Dios causa un efecto. Aleluya. Todo lo que se sujeta es por una palabra. Todo lo que se cumple es por una palabra. Pero ¿dónde nace la palabra? Dice la Biblia. No dice la Biblia, sino los estudios enseñan que la palabra es el manifiesto del pensamiento. Estoy hablando con gente que antes de Dios darte la palabra, primero pensó en lo que iba a hacer contigo. Aleluya. Alguien tiene que entender. Es tan importante. Mira, hermano, es más fuerte lo que dice el libro de Job. ¿Sabe que Job pasa por un proceso y pasa por una situación? Y yo analizaba mucho esta historia y la estudiaba. Aleluya. Y dice la Biblia que se está realizando un diálogo. Lo más impresionante no es el diálogo. Lo más impresionante es que Job no sabe que en el reino de los cielos se está hablando de él. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo que enseña que Job era un hombre íntegro y que ofrecía sacrificios día tras día por si acaso sus hijos habían pecado. Y esta acción de Job provocó que en el reino de los cielos se abriera un diálogo, se abriera un espacio y la Biblia hablara de lo que se estaba hablando allá en el cielo. Dice que un día vienen los hijos de Jehová delante de él y dentro de ellos viene Satanás. Entonces Satanás, cuando Satanás sube, Jehová le pregunta, ¿de dónde tú vienes? Satanás le responde, yo vengo de rodear la tierra y andar sobre ella. Y mira cómo Jehová comienza a hablar acerca de Job. Y tú no has visto a mi siervo Job, que es hombre justo, temeroso y apartado del mal. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice Satanás, ¿y acaso tú crees que Job teme a Jehová de balde? No, que tú tienes un cerco. Aleluya. Me llama la atención y es que la actitud de Job de ofrecer sacrificio. Mira, hermano, el sacrificio que se ofrecía en aquel tiempo era para perdón de pecados. Y esto implicaba manifestación de palabras. Para que Dios lo perdone, usted tiene que evocar y decir, Dios, perdóname. Aleluya. Todo lo que está relacionado con el mundo y con la tierra y con lo espiritual y con el infierno y con todo lo que es eterno y lo que no es eterno, trae envuelto una palabra, la cual se manifiesta. Aleluya. Me llama la atención porque de cosas está hablando y Job no conoce. Sin embargo, lo que está hablando en el cielo provoca que se manifieste algo aquí en la tierra. Para que tú vengas la capacidad, para que tú veas la capacidad de manifestación que hay detrás de la palabra. La palabra tiene la capacidad de crear, pero también la palabra tiene la capacidad de atar. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra tiene la capacidad de expandir y provocar expansión, pero también la palabra tiene la capacidad de estancar y de provocar que alguien no avance. Y tú te dirás, pero ¿y quién es que está hablando? Te está hablando a alguien que hace 10 años fue marcado con una palabra. Sí. Aleluya. Te está hablando a alguien que, mira, hermano, cuando yo comencé en el ministerio y comencé a predicar, yo recuerdo que uno de mis mensajes donde Dios se movió de manera sobrenatural, yo fui marcado por una palabra negativa, de tal manera que eso me estancó. O sea, yo sé lo que te estoy diciendo, que así mismo como alguien profetiza en bien, también hay palabras que pueden
obstaculizar, pero todo depende de lo que tú creas. Yo recuerdo que después de haber predicado, después de dar un mensaje glorioso, que la unción de Dios se movió de manera sobrenatural, donde el Espíritu Santo era que estaba ministrando, recuerdo que alguien se acercó a mí y me topó por el hombro y me dijo: varón, ese mensaje estuvo poderoso, ese mensaje tenía demasiada unción, ese mensaje estaba cargado de una gloria tremenda. Yo sentí mientras predicaba sanidad y milagros que acontecieron en aquel mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Y a mí me llama mucho la atención porque este hombre me dijo una palabra que me marcó, y quizás él no entiende, pero fue un instrumento de Satanás en ese momento. La palabra que él me dijo fue la siguiente: tú nunca en tu vida vas a predicar un mensaje con tanta unción como el que tú predicaste hoy. Mira, hermano, y yo año tras año fui marcado por esa palabra, y de ahí nace el interés mío de saber el por qué la palabra tiene tanto peso. Wow. No tan solo si usted la usa en lo positivo, también si la usa en lo negativo. Ay, sí. Lo que pasa es que la iglesia tiene que aprender. Mira, por eso es que Jesús dice que de una fuente no puede emanar dos aguas. No puede haber maldición y bendición en tu boca. ¿Sabe por qué? Porque lo que tú dices tiene poder. Sí. Por eso buscan a Balaam. ¿Sabe por qué? Por la palabra que tenía Balaam. Balaam le dicen y es llamado: es que nosotros queremos que tú maldigas la tierra de Israel. Y él dice: no, es que yo no puedo maldecirla, porque es que a mí se me ha prohibido maldecir. Alabado sea el nombre del Señor, porque este hombre cuando hablaba, sea para bien o para el mal, esa palabra que salía de su boca tenía cumplimiento. Sí. Así es la palabra de la boca del creyente. Lo que tú sueltas por esa boca tiene cumplimiento. Sí. ¿Sabe por qué? Porque tú no habitas en una atmósfera normal, tú habitas en una atmósfera donde lo invisible se hace materia. Por eso es que hay gente que tiene que tener cuidado con lo que está declarando, sí, y con lo que está hablando. Es más, mira, hay procesos que la gente misma que lo provoca. Desata eso. ¿Cómo así? Hay gente que ellos mismos, diciendo y hablando sin que Dios le diga, están provocando procesos en su vida. Y están provocando que meterse, mira, hermano, en situaciones tan difíciles. ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido a discernir el mundo espiritual. Dios te da una palabra, pero esa palabra trae consigo un cumplimiento que se va a cumplir en un momento determinado. Sí. Hay gente que comienza a accionar fuera de tiempo porque no conocen los tiempos del cumplimiento de la palabra. Entonces esa palabra le trae problemas. Es más, hay gente que predican acerca de algo que no han vivido, y eso que ellos están predicando, si no lo han vivido, que se preparen porque van a tener que vivirlo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que sale de tu boca tiene un cumplimiento. Tiene que tener mucho cuidado con lo que tú estás hablando. Emma, hay siervas que yo le he escuchado maldecir a sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ellas se preguntan que por qué el niño malcriado. ¿Sabe por qué el malcriado? Porque de tu boca salió una palabra de maldición sobre tu hijo. Predícalo. Eso está poderoso. Fíjate algo. Que a veces nosotros expresamos palabras, y las palabras que expresamos traen consigo lo que es un cumplimiento tanto en la área buena y la área mala. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros no sabemos que con lo que expresamos nosotros estamos llamando algo. Amén. Con lo que expresamos estamos llamando algo. Fíjate algo, lo que a mí me impresiona de Pablo, y un punto que se tocaba más atrás, que Pablo se le da que una palabra. La palabra que Pablo recibe a través del ángel es que ninguno van a morir, sino solamente el arca. Pero tiene que haber algo que cause efecto para que esta palabra se cumpla. Entonces, a veces nosotros, cuando estamos en momentos difíciles y cuando nos sentimos como que no podemos más, muchas veces nosotros cuestionamos a Dios y le preguntamos a Dios que por qué esto. Lo que pasa es que hay una palabra que yo cargo, y esa palabra, si no hay un viento que se levante, yo no puedo creer de que la palabra que a mí se me dio es real. Entonces, lo que hace efectividad en unas palabras muchas veces es el proceso, es los vientos, son los ataques. Si tú me profetizas a mí, me dices que yo voy a estar de pie ante toda situación. Si la situación no se presenta, yo no sé. Así es. Si es cierta la palabra que me está dando. Mira, hay una parte muy importante, y es que Satanás no contrarresta la palabra del hombre. No. Satanás contrarresta la palabra que sale de la boca de Jehová. Sí. Porque incluso usted se da cuenta a través de la Biblia que lo primero que hace cuando el ángel de Jehová se le aparece a Pablo, que le dice: Pablo, ninguno de los que están aquí van a perecer, solamente van a perecer el barco donde andan, las provisiones que tienen, pero ninguno de las almas que están aquí
aquí, Satanás se la va a llevar, sino que la voy a preservar. La palabra de Dios establece que después ellos, yendo más adelante, dice que encallaron. Encallar tiene que ver que estaban sobre pedregales dentro del agua. Usted sabe que en los mares también hay piedra. Ellos encallaron, lo que quiere decir que la barca se estaba destruyendo. Por ende, en ese momento el capitán dice: hay que matarlo a todo. El centurión que está ahí comienza a pensar y comienza a decir: no, a mí no me importa que lo maten a todos, pero hay un hombre ahí que yo amo, hay un hombre ahí que yo le tengo un sentimiento, que se llama Pablo. Por amor a Pablo, la palabra de Dios establece que él dijo: no, el que sepa nadar, que se vaya nadando, y los otros que se queden aquí, pero no lo vamos a exterminar. Ahora yo me estoy preguntando, versículo más atrás, Pablo está diciendo a la gente que ninguno van a perecer, que recobren fuerza, pero versículo más adelante le están diciendo que lo quieren matar. Y yo comenzaba a pensar, y es que yo conectaba con esto, y es que cada vez que Dios suelta una palabra, el enemigo, el Satanás, él va a querer contrarrestar esa palabra, pero lo que le va a dar estabilidad a la palabra que Dios te entregó es que Satanás se levante y por encima de eso Dios lo cumpla, porque Dios no necesita que tú lo creas, Dios no necesita que tú digas: wow, él lo va a hacer o no va a hacer. Dios lo que necesita es los incrédulos, que en medio de su no creencia él va a establecer la palabra que él soltó, porque hay gente que no van a creer a lo que Dios está diciendo, pero Dios está diciendo: yo dependo de mí y yo lo voy a hacer porque yo lo creo. Hay uno que es ¿cómo que se llama esto? El garante de la palabra de Dios, él mismo. Así es. No es más nadie. Cuando él es garante de su palabra, él está diciendo: lo crean o no lo crean, yo lo voy a cumplir. Incluso los propósitos de Dios se van a cumplir en la tierra, aunque el que caiga el propósito no quiera que se cumplan. Porque si Dios tiene que levantar a otro y sacarte ese propósito y entrárselo, Dios lo va a hacer como sea. Pero Dios lo que te está diciendo en este día: si tú estás en el barco, si tú estás en la barca y tú tienes una palabra, ten por seguro que aunque las tinieblas se levanten, esa palabra se va a cumplir. Y lo que va a dar evidencia de que Dios está hablando es que el infierno quiera contrarrestar. Pero aunque el infierno te quiera contrarrestar, ten por seguro que tú vas a llegar a Malta. Allí la serpiente te va a querer matar y no te va a matar. Allí va a orar por el padre de Publio y va a ser sano. Vas a llegar a Roma y se va a tener que reconocer que los ungidos no mueren cuando el diablo quiera. Los ungidos mueren cuando Dios determine llevárselo y su propósito se cumple en la tierra. Ungido, Dios te bendiga, Dios te guarde. A una oración por esa gente que están ahí, que portan una palabra y se sienten como se sentía usted, que ya no se siente así, se sentía frustrado porque alguien le dijo: no, tú no vas a dar un mensaje así más nunca. Pero se equivocó las tinieblas. Aleluya. Y se equivocaron también, porque Dios te está levantando poderosamente. Gloria a Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos. Jesús. Dios mío, en esta hora oramos por cada una de las personas que van a recibir este mensaje, Dios. Cada una de estas personas, Dios mío, que en algún momento han sido marcados por una palabra negativa. Declaramos, Dios mío, que todo argumento en contra de ellos es quebrantado en esta hora. Declaramos, Dios mío, que ellos salen de ese proceso, de ese letardo en el cual Satanás los ha metido. Ahora, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, hacemos uso de esta atmósfera, presencia y de la habitación de tu Espíritu Santo en este lugar, para que tu Espíritu Santo, Dios mío, sea sacando de la cautividad a todo aquel, Dios del cielo, que se siente cautivo por una palabra negativa. Y ahora, Dios mío, declaramos que van a comenzar a caminar según la palabra que ha salido de la eternidad. Declaramos, Dios, que el cielo le acompaña y le respalda donde quiera que ellos se muevan. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria, Dios, y tu honra. Amén. Amén, amén. Gracias por compartir con nosotros. Fue una bendición tenerla aquí. También a nuestro hermano Venancio. Recuerda que esta fue una entrega más de tu segmento Saliendo del Anonimato. No olvides suscribirte y activar la campanita para que sea bendecido con estos contenidos que día tras día Dios nos permite compartir con cada uno de ustedes. Así que Dios te bendiga. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.